Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal para trabajar herramientas. Perderse en la noche. O no perderse, simplemente hay algo bastante más sencillo que nos suele suceder, que se te haga de noche. ¿Cuántas veces hemos oído esa expresión? Se nos hizo de noche, se nos echó la noche encima. Siempre que toco un cuchillo, que enseño un cuchillo, que analizo un cuchillo, que sea del mundo de las actividades de aire libre, supervivencia, etcétera, busco una historia que vaya en relación con este tipo de actividad. Últimamente no, de siempre, se ha tocado mucho el tema de cuando te pierdes por la noche en el monte, o sea, las técnicas, las prácticas de supervivencia básicas, elementales, para que cuando te pierdes por la noche en el monte, en el bosque y encima las condiciones climatológicas no son del todo amables, pues las prácticas y el material que hay que llevar para conseguir superar esta situación con un cierto éxito, ¿no? De una manera más o menos holgada y razonable. Pero yo voy a describir otra situación que se suele dar, que no es tanto como la de perderse por la noche en el monte, perderse por la noche en el bosque, sino que no vayas perdido, esa expresión es muy serrana, no vayas perdido, no, yo no iba perdido, ¿no? Pero que hayan concurrido una serie de circunstancias que se te haya hecho tarde y se te haya echado la noche encima, se te haya hecho de noche, como diría algún serrano, se me hizo noche en el monte. Voy a contar una anécdota personal, porque hay cosas que no hay mejor manera que contarlas que con la propia experiencia, perdón, casi tiro todo el tinglao, que con la propia experiencia personal de uno. Y como conozco bien la situación y lo que me ocurrió, voy a intentar describir de la mejor manera posible cuáles fueron las circunstancias que concurrieron en ello. Hace años yo hacía mis propias, algún día tengo que averiguar el misterio de que se me vaya, ¿lo veis? No, ahora lo veis. Ahí, ¿lo veis? Se me va, por mucho que centre la cámara y la cámara no la mueve nadie, tiene algún tipo de deriva, yo no sé muy bien lo que pasa, mirad, ¿veis? Ya, bueno, será cosa del objetivo. Bueno, breve inciso, perdonarme. Eh, las características o las circunstancias que llevaron a que a mí me ocurriera tal circunstancia. Yo hace años me iba todos los meses de noviembre una semana a la sierra a pasar allí unos días y hacer lo que a finales de noviembre, lo que yo le llamaba mi invernal. ¿Vale? Y era pues ya con esa climatología típica de una sierra, de una alta montaña, en el mes de noviembre, incluso ya con nevadas, con escarchazos, con fríos, con bajas temperaturas, ya sin ese calor que nos agota en verano a la hora de salir al monte, hacer rutas, hacer travesías, en fin, pasar unos días de sierra y siempre me solía ir más o menos 7 días. Posteriormente a estas invernales se unió mi gran amigo Moisés, que ya os he hablado más de una vez de él, de Albacete de la Roda, pero en años anteriores, en los primeros años, me iba yo solo. Hay que tener en cuenta que por finales de noviembre la hora
ya ha cambiado, ¿vale? Ya hemos cambiado el horario. Y no solo que ya hemos cambiado el horario, sino que los días ya han acortado mucho. Cuando decimos mucho, decimos mucho. Y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Cuando en invierno nos planteamos una travesía, nos planteamos una ruta, nos planteamos una marcha, hay que tener muy en cuenta las horas solares que tenemos. Yo había decidido, tenía a mis amigos trabajando, no libraban, todavía no iba con Moisés a la sierra y había decidido en solitario hacer lo que mucha gente llamamos la integral del Banderillas, que es desde una vertiente del Valle del Guadalquivir hacer la cima del Banderillas y descender por otra vertiente del Valle del Guadalquivir. Más concretamente es ascender a las Banderillas, por decirlo de alguna manera, por el cauce del río Aguamula, recordar siempre singular, del río Aguamula, hacer campos de Hernán Pelea, cima del Banderilla y por el tranco del Perro descender por el río Borosa. Bueno, no había más vehículo que el de San Fernando, un rato a pie, otro andando. Esas pistas están cerradas y ni siquiera puedes hacer una aproximación. Yo llegué noche cerrada por la mañana, de madrugada, habiendo hecho mis cálculos de hora, llegué noche cerrada a la antigua casa forestal, al puesto, a la cadena, a la barrera de los Bonales, en el río Aguamula. Aparqué mi coche correctamente donde no molestara y emprendí la ruta con un frontal, siendo, como ya os he dicho, noche cerrada. ¿Por qué empecé a caminar noche cerrada? Porque tenía claro esta reducción horaria de horas del sol. Yo sabía que desde el puesto de los Bonales hasta que llegara a la senda en el cortijo de la Fresnedilla iba a caminar de noche, pero era una serie de kilómetros por una amplia y ancha y sin ninguna dificultad pista forestal que podía aprovechar hacer siendo noche para ganar horas de sol. Así, chano chano, con el coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando, fui ascendiendo por toda la pista forestal que discurre paralela al río Aguamula hasta que llegué a la explanada donde se corta ya esa pista forestal y ya da vista al cortijo de Máximo, el cojo de la Fresnedilla, que en paz descanse, al cortijo de la Fresnedilla en la finca del Racó del Aguamula. Más pronto que tarde encontré el sendero porque está muy bien marcado, que sube hacia la Tina de las Ollas, hacia el Cubero, y siendo todavía noche, con el frontal que yo ya había provisto, me había provisto de bastantes baterías, por lo menos 3 baterías llevaba. Tengo un frontal que utiliza esas típicas baterías que no son del tamaño redondas, pero que no son el tamaño habitual de las pilas. Seguí ascendiendo ahora ya por el sendero, pero que es un sendero muy transitado, es un sendero limpio, está marcado y amojonado, y empecé a ascender y me empezó a amanecer más o menos por la zona del Cubero. Voy nombrando topónimos por si alguien conoce la zona, que sepa más o menos a lo que me estoy refiriendo. Por el Cubero me empezó a amanecer y cuando llegué a la Tina de las Ollas, un paso antes de saltar a los campos de Hernán Pelea, me amaneció. Yo estaba muy contento de que no había llovido y de que no amenazaba lluvia, porque desde luego esa larga travesía, aunque fuera de un día, circular, no con lluvia y con esas temperaturas en esa época del año, me hubiera dado al traste con la misma y me hubiera tenido que volver por mis pasos a mi lugar de pernocta. Entonces estaba muy contento porque estaba raso, durante todo el camino había estado viendo las estrellas, la luna,
no había ni el más mínimo atisbo de nubes, ni de que fuera a llover, y estaba, pues lo que dicen los serranos, estaba un día raso y yo más feliz que una perdiz. ¿Pero qué tienen los días rasos? Los días rasos en la sierra en invierno tiene que, continuando con el argot serrano, caen unos escarchazos de miedo. Al amanecer, que todos sabéis que es cuando se desploman hacia abajo en picadas las temperaturas, al amanecer caen unas heladas, caen unos escarchazos que habían cubierto toda aquella nava, todo aquel páramo lo habían cubierto totalmente de una capita blanca de escarcha y hacía bastante frío. No me paré mucho en la tina de las ollas porque la temperatura, os vuelvo a decir que era de amanecer, había bajado, hacía frío, aunque yo iba bien equipado de ropa por el famoso sistema de capas que todos conocemos, eh, me estaba quedando frío y entonces unos segundos para echar un trago de agua y por el sendero que parte de detrás de la tina que está en ruinas pero que sigue existiendo, cogí la senda que blinca, como diría el serrano, que brinca por detrás de la tinada y pasando una serie de canales y de paratas a los campos de Hernán Pelea. Cuando llegué arriba a esa gran altiplanicie de los campos de Hernán Pelea, todos los charcos que habían pues, de lluvias anteriores estaban totalmente congelados, estábamos ya a una altitud considerable mmm, y hacía su buen frío. Tampoco me entretuve allí mucho, más que para hacer las fotos de rigor. Hay fotos de aquel día. Para hacer las fotos de rigor, si puedo las buscaré y las añadiré al vídeo. Eh, Continué desde los campos de Hernán Pelea y dirigiéndome hacia Pinar Negro, continué mi ascensión hasta la misma cima de las Banderillas sin ningún problema. En la cima de las Banderillas hay dos casetas de fogoneros. Ya os he dicho más de una vez que el término caseta de fogoneros es como se le llama allí a las casetas de guardabosques, ¿no? A las casetas del guarda que está situado allí durante el verano en prevención de los incendios, ¿no? Controlando desde esa altura los posibles incendios. Junto con el Empanadas, el Yelmo, las Banderillas son las alturas más grandes de la Sierra de Segura, ¿no? Y es un sitio en el que durante X meses del año siempre hay fijo un guardafuegos para estos menesteres, que en estas épocas del año ya no estaba. Tuve la gran suerte de que la caseta nueva, curiosamente la caseta nueva, la obra nueva, estaba abierta, no le habían echado las llaves y conseguí entrar ya bien avanzada la mañana al interior de la misma, pues para calentarme un poco y prepararme algo de comida con un hornillo de alcohol que llevaba. Más que prepararme, calentarme. Vi que alguien que había pasado anteriormente a mí había dejado allí una serie de sobres de comida de esta nunca me sale la palabra, bueno, de esta comida que está desecada, es que no me sale el palabra, lo siento. Estos sobres de comida que ya están desecados, que no hay que más que mezclarlos con agua. Bueno, pues respeté que se había dejado allí para gente que tuviera la necesidad. Esto es una práctica muy habitual entre los extranjeros cuando vienen a refugios de montaña, etcétera. La comida que les sobra dejarla para el que viene después. Nosotros los españoles también lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo es una costumbre muy extendida entre los países nórdicos porque tienen muy claro que la gente puede, esa cultura de que la gente puede llegar al refugio y encontrarse en una mala situación y lo que a ellos les ha sobrado ese día le puede hacer mucho bien al que venga detrás. Yo llevaba mi propia comida, o sea que no quise abusar, pero sí que quise probar uno de aquellos sobres, ¿vale? Que bueno, me llamó la atención de una marca extranjera y tal, que estaba muy bueno, pero que no sabría decir exactamente a qué sabía aquello. Pues a qué sabía aquello, pues a una especie de avecren de carne, pero bueno, pero estaba bueno y calentito, entraba muy bien.
El caso es que entre que me preparé la comida, entré un poco en calor, comí. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba entrada las primeras horas de la tarde. Y me dije, como dicen los serranos, José Luis, estate, tú estate, que se te está haciendo tarde. Macuto al hombro y por toda la cuerda de las banderillas hacia abajo para ir a buscar el antiguo sendero del Tranco del Perro. En el Picón del Águila me ocurrió lo que nos pasa a muchos montañeros, y ahora aquí empiezan las dificultades, lo que a muchos montañeros nos ha pasado más de alguna vez. Y que francamente es muy difícil evitar o saber el momento exacto en el que puede suceder para evitarlo. Llevaba unas botas muy cómodas que por aquellas décadas se habían puesto muy de moda, porque eran muy comoditas, que eran, voy a decir la marca, no me importa, eran las Paredes Ciervo, eran más en sí unas botas de caza, pero eran unas botas muy cómodas, muy livianas, se te sujetaban bien al pie. Las botas ya tenían cierto tiempo y se ve que dijeron hasta aquí. Había vulcanizado la suela. A mí me ha dicho mucha gente del mundo del calzado de montaña que a ese proceso se le llama vulcanizar. Se había precipitado la goma, los pegamentos de la base de la suela y la suela se me despegó como si fuera una chancla. Todos sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. La verdad es que me quedé muy parado porque digo, ¿qué hago yo ahora aquí con la suela de la bota despegada? Pero además no era el talón, era bien despegada la suela de la bota. Me quité los cordones de la bota, me saqué del Macuto mi cinta americana, que yo siempre voy cargado con cinta americana, y de la buena, señores, la cinta americana de la buena, de la de calidad, de una muy buena marca. Para estas compras, para estas cosas no compréis la cinta americana Chinorri, por favor, que son cosas que nos pueden sacar de un atolladero, comprar el producto de calidad. Le pegué 4 o 5 vueltas a la suela de la bota, solté los cordones de la bota y busqué la manera de darle también con el cordón de la bota un par de vueltas a la planta del pie y al empeine y volverlo a meter por la bota otra vez. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo aguanta esto. Y seguimos sendero hacia abajo. La bajada vertiginosa hasta el Tranco del Perro, entrar en el mismo Tranco del Perro, empezar a descender, y el Tranco del Perro ya lleva una serie de años que, como está en el más absoluto de los abandonos, tiene algunos de los pasos que están de la lluvia, de subir y bajar ganado, de la lluvia, tiene alguno de sus pasos que está francamente fastidiado. Recordemos lo que hemos dicho en otros vídeos, que los trancos son pasos estrechos de montaña para pasar de un lado a otro de la cordillera, y que se les llama trancos porque son los únicos pasos posibles, verosímiles, para pasar una cadena montañosa, una cordillera, la cuerda de una montaña, de un lado a otro, y suelen tener a un lado la pared de la montaña y al otro lado el precipicio. Bueno, pues el Tranco del Perro tiene varios tramos que está bastante deteriorado por el abandono, el paso de los años, las lluvias y la subida y la bajada del ganado. En uno de esos puntos noto algo raro, me miro a la bota izquierda y claro, la ley de Murphy. Todo es susceptible de empeorar. El proceso de fabricación fue en la misma época y el proceso de destrucción de las botas fue también en la misma época. Me quedaba algo de cinta americana, volví a repetir la operación con la otra bota, pero claro, las botas no iban en condiciones, iban sujetas como iban sujetas.
y dije, bueno, menos mal que me ha pillado ya aquí casi pasado el tranco del Perro, ahora mismo llego al collado de Roblehondo y ya, bueno, como quien dice, ya me apañaré como sea, que ya empieza a ser terreno más amable. Efectivamente pasé el tranco del, perdón, sí, no, correcto, el tranco del Perro, llegué al collado de Roblehondo y enseguida cogí el sendero que se dirige hacia Alborosa. Como las botas no iban en condiciones, como iban sujetas de la manera en las que iban sujetas las suelas, como no iba pisando bien, y suele ser una lesión muy típica de problemas posturales, de cómo pisamos, yo tengo una lesión, una fascitis plantar desde hace bastante tiempo, que la llevo controlada, la tengo bastante bien, llevo unas plantillas eh, hechas por un podólogo deportivo y no me suelen dar guerra si no hago la tontería de ponerme un calzado no adecuado o de caminar sin las plantillas, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que como las circunstancias de las suelas de las botas eran las que eran y yo iba caminando como iba caminando, pues la fascitis se me despertó, por decirlo de alguna manera. Me empezó a doler el talón del pie. Bueno, esto me retardó más aún y yo vi que se me echaba la noche encima, que se me hacía de noche. Porque claro, estamos hablando que a las 5:30 de la tarde ya oscurece. Todavía no se había producido eso, pero yo estaba entrando en la pista posterior al collado de Roblehondo y, y dije, esto tengo que acortar como sea. Enseguida encontré la manguera de la toma de agua que baja al antiguo cortijo, a una antigua, no voy a dar datos, ¿vale? A una antigua cortijada que hay allí, con unos vecinos que viven allí. Eh, Bajé por la manguera para cortar, porque yo sé que desde el cortijo de los vecinos, estos que viven allí, se acorta bastante y ya ahí se cogió un sendero que baja directamente al río Borosa, la huelga del Nidillo. Eh, Pasé, curiosamente o no estaban en esos momentos en el cortijo, que es raro porque ellos suelen estar casi siempre, o si habían ido a sus labores, o estaban haciendo algo, o simplemente habían bajado al pueblo a unos recados. El caso es que es de las poquísimas veces que he pasado por el citado cortijo que no hayan estado allí. Bueno, al llegar a este punto me viene un recuerdo a un amigo que, en fin, que por circunstancias de la vida ya no está entre nosotros. Seguí hacia abajo, cogí el sendero, seguí hacia abajo y conseguí llegar a la huelga del Nidillo, al río Borosa. Cuando llegué al río Borosa ya apenas se veía muy en penumbra, pero yo estaba tranquilo porque decía, bueno, me queda mucho tramo de pista forestal, pero bueno, ya es pista forestal, sé perfectamente dónde estoy, vamos a ver cómo va esto. Circunstancia, el Borosa bajaba muy fuerte. Mes de noviembre había habido lluvias y el Borosa bajaba muy fuerte. Claro, en un planteamiento normal, haciendo esta ruta con luz del día, por mucho frío que haga, yo me hubiera entretenido en quitarme las botas, quitarme las calzas, quitarme los calcetines y vadear el río, cruzar el río descalzo hasta el otro lado. Pero primero las temperaturas, como ya estaba prácticamente, o sea, ya apenas se distinguían esa penumbra que se distingue en bultos, se ve bien, pero se distingue en bultos, me apremiaba, habían descendido mucho las temperaturas, no me apetecía nada meter los pies dentro del agua y utilicé un antiguo método que puede dar mucha risa, pero lo hemos utilizado muchas veces para vadear ríos. Yo lo aprendí de gente de la sierra, a lo mejor alguno ahora se echa las manos a la cabeza, y es que siempre hay que llevar bolsas de basura de jardinería de las gruesas en el macuto. ¿Para qué? Pues efectivamente. Digo de las gruesas, bolsas de jardinería de las gruesas en el macuto. No una, porque se suelen romper al pisar con la suela de la bota. 2 bolsas o 3 bolsas por pie
por pierna, por pie, los pies metidos dentro de las bolsas, agarradas las bolsas con las cuerdas estas de color naranjita, con los plásticos que hace la vez de cuerda que suelen llevar las bolsas, y chano chano vadear rápidamente el río, porque al final las bolsas se deterioran porque tienes los pies metidos en las botas metidos en las bolsas, y quieras o no, se produce roce, y con el suelo del río y tal se produce roce, pero te mantiene los pies secos hasta casi las rodillas, ¿vale? El tiempo suficiente para que tú puedas vadear un río, si no es una barbaridad de río. Estamos hablando de un río de montaña, ¿vale? Que bajaba más fuerte de lo habitual, pero ya sabéis lo que suelen llevar los ríos de montaña, 2 cuartas, 3 cuartas, no suelen llevar más. Crucé al otro lado, volví en una bolsa seca que tenía, volví a meter aquellas bolsas, no vas a dejar el plástico en el suelo. Si alguna vez, puede que estéis asombrados con lo que os acabo de contar, puede que os entre la risa, si alguna vez lo llegáis a probar, vais a ver lo práctico que es. Repito, 2, 3 bolsas, y rápido, porque aunque llevéis 2 o 3 bolsas, se acaban rompiéndose, y entonces se filtra algo de agua dentro, ¿vale? Que tampoco es muy alarmante, entraría muy poco, pero es una cosa que una vez puesto hay que cruzar el río y no hay que pensárselo, hay que pasar a otro lado. Y ya cuando llegué al otro lado del río de la Huelga del Nidillo, y ya estaba en la pista del río Borosa y había recogido las bolsas, me coloqué otra prenda de abrigo que tenía, ya era noche cerrada. Bueno, ningún problema, he recorrido esa pista forestal 1000 veces, pero así 1000 veces. Estaba casi a la altura de la Huelga del Nidillo, casi a la altura de la central, y dije, bueno, pues ahora para abajo. Me saco mi frontal, me pongo el frontal, claro, le había dado mucho tute, a la mañana anterior, esa mañana, para subir, y cuando llevaba un ratito caminando, el frontal dice que hasta luego Lucas, y no había más baterías. Los teléfonos de aquel entonces eran los teléfonos que eran, y el que yo tenía, la batería aguantaba lo que aguantaba, ¿vale? Lo había tenido un poco apagado para que no estuviera constantemente buscando señal, ¿vale? Y me comiera la batería, porque estoy hablando de un móvil antiguo, estoy hablando de hace muchos años. Ahora me diríais, desconecta el 3G tal. Estoy hablando de un móvil antiguo, de un móvil de hace muchos años, ¿vale? Cuando ni siquiera tenían una calidad fotográfica como la que tienen los de hoy en día, en aquellos móviles que sí, que llevaban cámaras de fotos, pero os acordáis, hacían unas fotos penosas, ¿vale? Me fui iluminando un ratito con el móvil, ¿vale? Hasta que ya asomó la luna por encima del río, ¿vale? Por la cerrada que hace el río Borosa, ya más o menos veía. Apagué el móvil para no quedarme sin batería, pero que me hubiera servido de poco porque no hay cobertura de teléfono móvil, estaba metido en un barranco, y conseguí llegar a la cerrada de Elías. Me crucé la mítica y conocida y hoy en día turística cerrada de Elías, que en un principio se hizo para los pescadores, para cazadores, para montañeros, un recuerdo a la memoria de Marcelo Parra el Nutrio, que fue quien la diseñó, fue el guarda titular del río Borosa, que diseñó y dijo cómo se tenía que hacer esa pasarela hoy tan conocida y tan turística sobre el río. Bueno, llegué al río Borosa, llegué a la cerrada de Elías, perdón, y cuando la crucé por sus pasarelas de madera, aquello era la boca del lobo, pero la boca del lobo. Porque es una cerrada, barranco cerrado, estrecho, por eso se le llama cerrada, ¿vale? Donde el río ahora ha dado un paso muy estrecho por el que discurre, y aquí íbamos pues sobre unas pasarelas de madera, y ya al final, cuando consigo salir a la Huelga del Ermitaño, ya volví a recuperar un poco la luz de la luna.
De repente veo unos bultos que se mueven delante de mí y yo me quedé muy asombrado. Reconozco que me quedé parado unos segundos. Dije, ¿qué es eso? Porque yo veía a mitad de la pista es de una arena blanca, ¿vale? Yo veía a mitad de la pista unos bultos, unas siluetas, pero desde mi distancia, sin luz. Primero no acertaba a ver exactamente qué es lo que era y luego pensé, si son cristianos les voy a pegar un susto de muerte. No sé lo que están haciendo aquí, pero voy a aparecer de la oscuridad. Total, que tosí 3 veces, así como se suele hacer, vi que aquello se movía y se giraba para mí y ya conseguí ver la silueta ante mi perplejidad de que eran 3 personas. Era un matrimonio con una niña. Eh, Se les había hecho de noche a ellos también. Habían salido muy tarde para ir simplemente a conocer la cerrada de Elías. La niña se cansó, la niña se agotó y la niña estaba en el tema de que no quería caminar para volver. El matrimonio estaba francamente muy apurado. Cuando me vieron salir se quedaron entre perplejos, alucinados, salir de las sombras y oírme toser, entre perplejos, alucinados y yo creo que hasta contentos de ver aparecer ahí a un tío con mochila, con pinta de montañero, con un bordón en la mano, con un palo, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que pensaron, bueno, por lo menos este tío tiene pinta de saber lo que se hace. Ellos eran turistas, obviamente. Buenas noches. Yo digo, ¿qué hacen ustedes aquí a estas horas? Me cuenta la historia. Y la niña no quiere caminar. Bueno, pues yo le ayudo con la niña, le ayudo con la pequeña mochila que tenían. No se preocupen, yo ya no, ya estando en la pista es cuestión de tiempo. Vamos a llegar muy tarde, se nos va a hacer muy de noche, pero ya es cuestión de tiempo. Vamos a caminar, vamos a ir entreteniendo a la niña. Claro, los padres no hacían más que justificarse diciendo, pues fíjese, ya sé que usted va a pensar que nosotros somos unos inconscientes, pero es que no pensábamos al ver que los kilómetros que eran desde la cadena hasta aquí, pensamos que, pero es que la niña empezó que no, la niña se... Bueno, a la niña le empezamos a contar historias, a la niña le empezamos a contar cuentos, la madre empezó a sacar trozos de chocolate que llevaba en la mochila, pues ya sabéis, la fuimos más o menos engañando. Conseguimos que fuera caminando, de vez en cuando había que dejarla que se sentara, pero no mucho. Yo se lo advertí a los padres, les dije, miren, la temperatura está bajando mucho. No podemos hacer paradas largas. A la niña hay que hacerla caminar y si ya nos vemos muy mal, muy mal, muy mal, pues miren, la van a abrigar ustedes bien y tiro yo sendero abajo para pista abajo para buscar ayuda. No, 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 por Dios, no, que no queremos molestar a nadie, que qué vergüenza, que qué tal, que nos van a decir, que cómo somos y tal. Yo digo, bueno, pues vamos a ir convenciendo a la niña. Yo creo que la niña también entró un poco en razón al vernos preocupados. Los críos no, los críos son conscientes de las cosas también, ¿eh? De escuchar las conversaciones y tal, y la chica ya puso, la cría ya que era pequeña, ya puso un poco de su parte y ya fuimos saliendo y ellos me decían, "Oh, es que hace mucho frío tal". ¿Qué pasaba? ¿Por qué estoy contando esta historia? Yo iba bien equipado, pero ellos habían salido para una excursión de una tarde de invierno. Sí, llevaban ropa de abrigo, pero ¿qué ropa de abrigo llevaban? Os lo podéis figurar, ¿no? Gente que había llegado con un coche hasta la cadena, habían sacado un pequeño macuto, habían metido la merienda dentro y se habían ido a ver a la cerrada de Elías y una vez en la cerrada de Elías, que había empezado ya a atardecer, la niña les dijo que nones y en esas estaban cuando yo me los encontré. Cuando yo me di cuenta, en un momento determinado que encendió el teléfono móvil, porque ellos no llevaban linterna tampoco, claro. En un momento determinado que encendió el teléfono móvil el marido, que lo puso yo le vi la cara, le enseñó no sé qué a la mujer, le vi la cara y la mujer tenía signos de hipotermia. Entonces, como yo iba bastante caliente, íbamos andando y íbamos haciendo ejercicio, le dije, mire, que no le sepa mal, pero me voy a quitar el plumas que llevo, que yo llevo más capas debajo,
me voy a poner otra vez rápidamente la mochila, que la mochila mía es grande y me mantiene caliente la espalda, y póngase usted el plumas porque estoy viendo que está usted dando unos tiritones, es que esta prenda que yo llevo, tal. Bueno, la convencimos entre el marido y yo, porque el marido enseguida se puso de mi lado de que se pusiera la prenda, yo gastándole bromas diciendo, pero mujer, si le voy a tener que pedir yo perdón a usted, si está sudada de todo el día, si eso tiene que oler a mil diablos, que no se desmaye usted de ponerse mi cazadora, bromeando, ¿no? Bromeando para que la mujer aceptara y siguiera para adelante. Menos mal que fijaros lo que son las cosas del instinto protector de los padres. La niña sí que iba impecablemente abrigada. La niña llevaba más capas, yo creo que llevaba encima todo el maletín de la Nancy puesto. A ver si me entendéis, de la muñeca Nancy puesto. La niña iba impecablemente abrigada. Eran los padres los que... Bueno, yo al andar por la pista el talón me dolía bastante porque ya claro, al caminar sobre un pavimento firme, pues se acusa más, ¿no? Eh, no les quise decir nada, de que iba prácticamente con las botas en las últimas, que no iba en chanclas de milagro, y al final, pues llegamos al final del camino, donde ellos tenían el vehículo, y les dije, no, yo me quedo aquí, cuando acabó la barrera, digo, yo me quedo aquí, llegamos ya muy tarde, ¿eh? Noche, noche, pero noche, estuvimos bastante rato caminando de noche. Digo, yo me quedo aquí que voy a buscar allá arriba hay un sitio en el que hay cobertura y voy a llamar a mis amigos para que vengan a recogerme, que además ya estarán un poco preocupados, porque yo mi coche lo dejé esta mañana en el río Aguamula. Y claro, bajo ningún concepto, faltaría más. Nosotros ahora mismo le llevamos con el coche a por su coche al pueblo. Yo no, mire que la otra pista tiene muchos baches, está en malas condiciones, déjenme en el pueblo. Bueno, me llevaron hacia Cotorríos con el coche, pusieron la calefacción del coche, en fin. Allí revivimos todos de aquel frío. Yo obviamente hubiera llegado bastante antes a la pista. O sea, hubiera llegado bastante antes al control de la piscifactoría, ¿vale? Aunque luego hubiera tenido que hacer el proceso de llamar a mis amigos para que vinieran a recogerme, como ya había quedado, pero hubiera llegado bastante antes, pero hombre, no es de recibo. Si te encuentras en mitad del monte, de la sierra, unas personas en esas circunstancias, lo lógico y lo normal es que te quedes a ayudarles. Y si al final las circunstancias son que es imposible que veas que pueden evolucionar de una manera razonable, a lo mejor dejarles, pero dejarles para ir a poner en alerta a gente que pueda abrir la barrera y les pueda ayudar con un vehículo, ¿vale? En este caso en concreto que estamos hablando, en otro, pues para avisar a los servicios de emergencias si no hay cobertura con el teléfono móvil. Bueno, me acercaron al pueblo de Cotorríos y ya entrando en el pueblo, en el desvío, la mujer le dijo al marido, oye, con lo que nos ha ayudado este chico, aunque la pista esté en mal estado, no le dejes aquí en el pueblo, vamos a llevarle. Y yo, mire, que el carril es un carril forestal, pero tiene mucho bache, que te llevamos. Bueno, se portaron muy bien, me, me acercaron a mi coche, cogí mi coche y nos despedimos, nos dimos agradecimientos mutuos, lo que se suele decir en esos casos, no, que va, no pasa nada, muy bien, gracias, lo que se suele decir en esos casos, y cada mochuelo a su olivo. Cuando yo me subí a mi coche y me iba ya a casa de mis amigos, pues para decirles estoy bien, ya tenía un par de llamadas perdidas, allí tenía cobertura, les llamé, dije, oye, mira, no son horas, no me voy a pasar por vuestra casa ya. Les conté un poco lo que había pasado, hombre, ya estábamos un poco preocupados. Sabemos que no es el caso, que contigo no hay problema, pero ya estábamos un poco de a ver qué ha pasado, qué no ha pasado. Estábamos dándote un poco de tiempo y tal, pero en fin, y yo digo, pues no, pues mirad, ha pasado esto. Moraleja, en invierno hay que tener muy controlado el equipo, hay que llevar mucha ropa de abrigo, hay que tener bien controlado el calzado, aunque sirve de poco, os digo la verdad, sirve de poco porque
no tienen una marca de caducidad las botas, ¿eh? Tú puedes más o menos con un tiempo que llevan saber en qué estado están las botas. El problema viene también muchas veces a lo mejor cuando te tiras todo un año sin ponértele esas botas en concreto, ¿vale? Parece ser que eso acelera el proceso de vulcanización de las suelas. Pero hay que llevar esa mochila con todo lo que necesitamos. Mirar que yo había calculado muy bien las baterías para poder hacer la ascensión por la mañana, pero yo no contaba con lo que me iba a pasar por la tarde, importante. Aún así todo, tuve luz durante un rato, ¿vale? Importante hoy en día en los teléfonos móviles llevar una power bank, ¿vale? Llevar una batería complementaria. Tener claro que en el monte donde no hay cobertura, por lo menos el 3D hay que, el 3G, perdón, el 3D, tres dimensiones, y el 3G por lo menos hay que desconectarlo, porque si no el teléfono está constantemente buscando y se agota la batería. Ir con la ropa en condiciones y con comida sobrada, pero sobre todo conocer el terreno. Y no emprender empresas, como le pasó a esta familia, que no tengas claro que las vayas a poder llevar a buen final y a buen puerto sin que te ocurra absolutamente nada. En mi caso, la rotura de las botas, el que las plantillas así no hicieran efecto, que me saliera la lesión, que eso me retardara, bueno, pues son cosas asumibles. Que me quedara al final sin luz, pues me fui apañando con la pantalla, no con la linterna, que la linterna gasta mucho, me fui apañando con la pantalla del teléfono móvil. Y ya llega un momento, pues que si tienes que ir a oscuras, es pararte, dejar que la pupila de los ojos se te acostumbre lo máximo posible a la oscuridad que hay y hay que seguir evolucionando. Lo que no puedes hacer es pararte porque entonces te entra una hipotermia y estás perdido. Estas cosas te enseñan, o sea, evolucionas. Mirar que cuando a mí me pasó esto yo llevaba años y años echado al monte, ¿no? Pues habrá hecho, aunque sepa de sobra que tengo los por si acasos, ¿no? Aunque sepa de sobra que tengo suficientes baterías, pues he hecho un par de baterías más, ahora he hecho la power bank, ahora aparte de la cinta americana, por si me vuelve a pasar, he hecho unas bridas anchas especiales que hay de electricistas, por si me vuelve a pasar otra vez lo de las botas, en fin, de estas experiencias vas poco a poco aprendiendo. Pero hay que tener en cuenta que siempre hablamos de si te pierdes en el monte por la noche, si te pierdes en el monte por la noche, pero no siempre es necesario que las circunstancias se te den porque te hayas perdido en el monte por la noche. Si te has perdido en el monte por la noche, desde luego, date por percutido y empieza a prepararte la situación razonable para pasar la noche en el monte sin coger una hipotermia, ¿vale? Y sin tener ningún percance. Pero está esta otra circunstancia que es la que se te haga de noche en el monte. Se te eche la noche en el monte, aunque tú sepas perfectamente el camino que llevas, sepas perfectamente dónde estás y sepas perfectamente lo que vas a tardar en llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Pero las condiciones en las que vas tienen que ser las óptimas y tienes que tener en cuenta pues que siempre pueden surgir inconvenientes, como me pasó a mí aquel día con la suela de las botas, que me retardó terriblemente la marcha desde el tranco del perro y me provocó que se me hiciera noche en el monte. Sin más, vamos a ver el cuchillo.
pues el cuchillo al que acompañamos a la historia de hoy, vemos que es todo un clásico, no es más que un puco de la conocida Casa Barusteleca, casa finlandesa de cuchillos. En su catálogo tiene pucos, algunos muy tradicionales y muy básicos, como es este, el típico cuchillo escandinavo, el puco, ¿de acuerdo? Y que la casa Barusteleca lo tiene con el número 105, modelo 105. ¿Por qué modelo 105? Muy simple y sin ninguna complicación. La medida que tiene su hoja, 105 milímetros. Vemos que es un puco muy básico, muy simple. Vamos a ver si lo sacamos de la funda. No quiero mover mucho el escenario de grabación. Una preciosa madera, terminado en lo que le llamáis o se llama el Blutefort, con ese barbarismo, ¿no? Que no es más que acabado a forja, acabado bruto a forja, ¿vale? Con una hoja Scandi, sin microbisel, y aquí vamos a hacer la primera parada. Yo no soy un especialista en pucos, ¿vale? Me estoy iniciando en este tipo de cuchillos. Es el segundo o el tercer puco que yo realmente tengo. Entonces no es un filo, no es un cuchillo que yo conozca demasiado. En un momento determinado pensé que toda colección necesitaba tener un puco, ¿de acuerdo? Y he empezado a tenerlos, y esta era una de las opciones económicas sobre los 50 euros, opciones económicas de tener un puco, sin ningún problema de importación, porque la casa Barusteleca, siendo finlandesa, tú les pides el cuchillo hoy y con toda seguridad, o con casi toda seguridad, pasado mañana o al otro, tienes el cuchillo puesto en casa. Al hablar del filo, hemos dicho que íbamos a hacer el primer alto en el camino, diciendo pues que como casi todos, o prácticamente, no, casi todos, porque sé que hay algunas casas que han hecho pucos en otros aceros, pero la gente que es fundamentalista de los pucos requieren que el acero sea al carbono. Este, como no podía ser de otra manera, es de acero al carbono, un acero 80 CRV2, ¿de acuerdo?, que le concede una dureza de 59 HRC de dureza, ¿de acuerdo?, en la escala. Vemos que tiene un vaciado Scandi, como es típico de la gran mayoría de los pucos, y que no tiene microbisel. ¿Por qué hago tanta especificación, o por qué resalto tanto que el puco de Barusteleca es del 105, no tiene microbisel? Mirad, volvemos a decir lo mismo que el acero. Los puristas, la gente muy aficionada a los pucos, la gente que le gusta mucho los pucos, dan como una de las características principales del puco que sea acero Scandi. Bueno, sí, también podría decirse, ¿no? Pero no, que sea vaciado Scandi y que sobre todo no tenga microbisel o microfilo. Alguno, al oír este vídeo, me diréis, pues yo he visto pucos, no niego que los habrá. Estamos diciendo que los puristas, los que aprecian mucho este tipo de cuchillos, los que se precian de tener buenos cuchillos de este tipo, aluden a que una de sus características principales es que sea vaciado Scandi, más alto o más bajo, pero vaciado Scandi, y que no tenga microfilo ni microbisel, o sea, que el Scandi sea acero. Que el acero sea de carbono, ¿vale? Por lo cual son unos cuchillos que se oxidan fácilmente, pero manteniéndolos, haciendo un cuidado debido de ellos. La propia casa dice, poniéndole cualquier aceite de cocina. A mí, para este tipo de cuchillos, más que aceite de cocina, le pongo
aceite de máquina de coser, y cuidado con algunos aceites muy especiales, muy antioxidantes, con productos, sabéis que hay por ahí algunos aceites premium que tienen unas características muy especiales. Cuidado, porque sin querer podríamos dañar lo que llaman Blutefort, o sea, el acabado a forja bruto, ¿de acuerdo? Vemos que tiene una madera preciosa, que es un cuchillo de espiga, que lleva una leyenda tallada y que corta como el mismo demonio. Cuchillo totalmente con el lomo totalmente en recto, muy cortador como todos los cuchillos, con vaciado Scandi, y de un grosor que ahora en las especificaciones lo veremos más que comedido. Partiendo de este cuchillo podemos decir que los hay muchísimos más caros que este, más altos de gama, más decorada la madera, por supuesto a unos precios superiores, pero que esta versión de la casa, o este modelo, más que versión, de la casa Baruteleca, el 105, es una opción más que razonable para hacer lo que yo he hecho, empezar a tener Scandis en la colección, porque es un buen ejemplo, para empezar a tener pucos en la colección, porque es un buen ejemplo y a un precio económico y más que razonable. La funda es muy bonita, ¿vale? Es la típica funda que se tiene para los cuchillos puco, la típica funda escandinava, ¿de acuerdo? Hay muchos de ellos, la mayoría, los mejores, los más premium, que esta parte de abajo es de madera para evitar que la hoja del cuchillo, tan cortadora como es, estropee la funda. En este caso es una funda, en este modelo, en este caso, es una funda de plástico, una funda sintética, ¿vale? Que recoge el cuchillo para que no, la hoja del cuchillo, para que no corte la funda. Y un cuero cosido al estilo que tienen ellos en los países nórdicos, va troquelado el nombre del país, ¿vale? Y las iniciales de Barusteleca. Y con lo del nombre del país aquí hay que hacer una aclaración, porque no todo el mundo considera que Finlandia sea un país escandinavo. He estado bicheando un poco y he estado intentándome informar, porque no soy docto en estos temas de geopolítica. He visto que la postura de España suele ser la de sí considerar a Finlandia como un país escandinavo, que hay otros países que no lo consideran, que si se considera por la lengua, o sea, si se mirara ser un país escandinavo por la lengua, probablemente, aunque hay un pequeño porcentaje que lo hablan, probablemente no se consideraría un país escandinavo, pero que geopolíticamente, si se mira desde el sentido geopolítico, sí que Finlandia sería un país escandinavo. De todas maneras, entiendo que es la parte que menos nos preocupa a la hora de revisar este cuchillo. Poco a poco me iré poniendo al día, os iré enseñando más pucos. Tengo la intención, me ha encantado este cuchillo, este puco, me ha encantado, es precioso. Fijaros que la mayor decoración que tiene es la propia veta de su madera en oscuro, ¿vale? Lo más habitual suele ser abedul rizado, pero elegí este precisamente porque me llamó la atención que diferenciaba un poco, ¿vale? El ser madera oscura. Podríamos decir aquí que lleva una especie de tapa o de virola que protege el engarce de la hoja dentro del mango del cuchillo. Ya hemos dicho que no es un cuchillo enterizo, ¿de acuerdo? Es un cuchillo que más o menos entrará, quiero hacer la prueba con el imán, todavía no la he hecho, pero más o menos su espiga entrará pues a una altura de este tipo, yo creo, lo miraré, pero son cuchillos muy cortadores, no son cuchillos. ¿Se puede batonear con el cuchillo? Pues me figuro
que si se coge una madera pequeña y tal se podrá hacer, pero también corremos el riesgo de cargarnos el cuchillo. No es un cuchillo para eso, es un cuchillo muy cortador, para filetear, para cortar cuerdas, aunque hay que decir que en la guerra de invierno, en la famosa guerra de invierno, que aunque al final Finlandia tuvo que firmar la paz porque era imposible que le ganara a un gigante como la Unión Soviética de la época, la famosa guerra de invierno supuso una total humillación para la Unión Soviética y unas pérdidas incalculables por la tenacidad y la manera de luchar de las tropas finlandesas que, equipados con sus esquís y con sus trajes de invierno y este tipo de cuchillos tradicional, le dieron mucha guerra al ejército soviético. Ya decimos que históricamente al final Finlandia tuvo que ceder terreno, tuvo que llegar a un tratado porque era imposible vencer al gigante soviético, un país pequeño como Finlandia, pero Finlandia mantuvo el pabellón bien erguido, bien alto, y le produjo una gran vergüenza, yo creo que la palabra es vergüenza, a la Unión Soviética de no haber podido con un país tan pequeño, pero que por las circunstancias políticas y los antecedentes políticos, los finlandeses prácticamente estaban esperando a que los soviéticos hicieran lo que hicieron, se estuvieron preparando, estaban muy bien equipados, conocían muy bien su terreno y les infligieron grandes daños y sobre todo una vergüenza, daños también morales, una vergüenza ante el panorama internacional a los soviéticos. Pues estos cuchillos, la propia Casa Baruteleka lo dice, con toda nuestra gama de cuchillos pudimos ganar la guerra de invierno, ¿vale? Ellos dicen ganar la guerra de invierno. La propia Casa Baruteleka, en sus especificaciones, si lo veis, dicen que son cuchillos para todo, que son cuchillos de caza, cuchillos de trabajo, herramientas, pero que también se utilizaron táctica y militarmente. Por lo que yo tengo entendido, eran los propios soldados los que aportaban a su impedimenta, la impedimenta que les daba el ejército, aportaban sus cuchillos personales, porque es el gran orgullo, uno de los grandes orgullos de los países escandinavos y de Finlandia, son estos cuchillos, ¿vale? Los propios soldados iban al frente con sus cuchillos y hicieron muy buena utilización de ellos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando los cuchillos, del tipo que sea, en este caso el puco, se ven sometidos a circunstancias o a escenarios como el que estamos hablando, es el mejor sitio para comprobar la fiabilidad, la versatilidad, la dureza, ¿vale? Para homologar, entre comillas, ¿vale? Ver la validez de un filo o de un cuchillo. Un cuchillo en el que ha estado en un escenario bélico duro y se desenvuelve más que óptimamente, como fue el caso del puco, demuestra que es un cuchillo duro, cortador y fiable a todas vistas. Volvemos a repetir: cuchillo de espiga. Ahora veremos el grosor, de no un grosor grande de hoja, como muchas veces estamos viendo, de un grosor comedido de hoja, pero suficiente, eso lo veremos ahora. Acabado a Blutefor, que no es más que a forja bruta, ¿vale? Pulen y no quitan la parte negra que se queda de la forja. Vaciado, Scandi, sin microbisel. Y aquí en la parte de delante, pues ya hemos dicho que lleva, yo no sé si se le puede llamar virola, ¿no? Una tapa, un anillo, ¿vale? Que protege, luego lo veremos más claramente, el ensamblaje de el filo, ¿vale? Con el mango del cuchillo, de la hoja con el mango del cuchillo, perdón. La funda ya hemos visto, grabadas las iniciales, repetimos, grabadas las iniciales de la fábrica, la procedencia,
una funda simple, pero que son muy bonitas y que son muy llamativas y que son muy significativas de este tipo de cuchillos. Espero no haberme olvidado nada. Ya he dicho que vaciado recto, qué bruto soy, que el lomo va totalmente en recto, ni es clip point ni es drop point, ¿vale? El vaciado, que me había equivocado, ya hemos dicho 1000 veces en el vídeo, que es Scandi. Y ya me disculparéis si me he dejado algún comentario importante a la hora de revisar el cuchillo. Seguramente me lo dejaréis en la caja de comentarios, porque siempre repito lo mismo que los parroquianos de mi canal sabéis. No hay nada como intentar demostrar algo que no se es, o no saber cuál es la situación de cada uno en cada momento. Soy un total profano, un total neófito en el tema de los cuchillos Puco. Me estoy iniciando porque creo que es una pieza, o que son unas piezas que merecen la pena tener en una colección. Me ha encantado, o sea que no va a ser el último, y espero que con el tiempo vaya cogiendo más conocimientos con respecto a estos cuchillos. Si vosotros me ayudáis y ponéis datos en la caja de comentarios, os lo agradeceré tremendamente, y en los próximos vídeos pues espero poder estar más suelto con las características esenciales y la fisonomía de estos cuchillos. Básicamente me quedo con lo que dice en su página web la propia casa Barusteleca. Bueno, dice una cosa que si lo leéis os sonreiréis. Os invito a que vayáis a la página y lo leáis. Yo aquí no lo voy a decir. Una de las cosas que dicen en las explicaciones, que os pueden dejar perplejos, ¿vale? Pero fundamentalmente lo que dicen es que es una herramienta que sirve para hacer todo tipo de corte, incluso que ha demostrado ser una útil herramienta de caza o táctica, porque participó en guerras, y la última en la que lo hizo de una manera bastante solvente, repetimos, cuando Finlandia se vio invadida por la Unión Soviética. Sin más, pasamos a las especificaciones del cuchillo. Y vemos que el cuchillo con la funda pesa 148, 147, 148 gramos. El cuchillo sin la funda, pesa 105 gramos. Como podéis ver, un cuchillo muy liviano y muy cortador. Solamente 105 gramos de cuchillo. Como sabemos lo que pasa con estas básculas de importación y sus sistemas de calibrado, recalibrado, vamos a ver lo que pesa la funda sola. La funda sola pesa 42-43 gramos. Y obviamente hacemos una última pesada en la que podemos comprobar efectivamente que la suma del cuchillo y de la funda es correcta. 148 gramos de cuchillo con su funda. Pasamos a ver sus medidas, y precisamente por lo liviano del conjunto de cuchillo y funda vamos a medir en un primer momento efectivamente el cuchillo envainado dentro de la funda, y podemos ver que mide exactamente 24 centímetros en un lado, y como el pomo de la empuñadura mango va en rampa descendente, por decirlo de alguna manera, puede llegar por el otro lado a medir unos 25 centímetros el conjunto de cuchillo y funda. Vamos a continuar con las mediciones con el supermetro Bushcraft, como hacemos siempre, y aquí es donde veis lo del pomo, que va en rampa, que va en diagonal, y vemos que el cuchillo mide, pues depende
de la posición en la que pongamos el cuchillo con respecto a la punta del cabo del mango, pues el cuchillo en su totalidad mide alrededor de los 22 centímetros. Y la hoja, junto con el filo, porque toda la hoja del cuchillo es filo, está en 10 centímetros y medio. ¿La empuñadura cuánto tiene? Pues el cabo a empuñadura, como veis, tiene unos 12 centímetros. Vamos a ver la funda en solitario, ya sin el cuchillo, y la funda está en 20 centímetros. Ancho de hoja del cuchillo, pues vamos a ver inmediatamente que el ancho de hoja del cuchillo es de unos escuetos 2 centímetros. Y como ya habíamos comentado mientras que veíamos las especificaciones del cuchillo, el ancho de hoja es de menos de 4 milímetros. Le falta muy poco para los 4 milímetros, ¿vale? Pero no. Si resituamos el calibre o pie de rey, está en 3 milímetros el ancho de hoja. Así por encima, para tomar un poco de referencia, el cabo del cuchillo, el mango, que tiene así una forma un poco aguitarrada, jamonada, ¿vale? Veis que llena la mano más que muchos otros cuchillos, 2 centímetros, no llega y medio. 2 centímetros con 4 milímetros de ancho, 2,4 de ancho de cabo o mango del cuchillo.